Porque ya tenemos acá en el estudio, tenemos visitas y ya está con nosotros el ingeniero Diego Kalman para charlar un poco de que, bueno, se viene la temporada y se viene también la nueva entrega de kit de semillas de esta temporada. Y bueno, vamos a sacarnos algunas dudas con respecto a qué viene en el kit, cómo trabajarlas y bueno, cómo empezar una huerta para los que están empezando ahora con este nuevo kit. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, buen día, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Muy bien, la verdad con mucha hambre ahora, agarré el final de la receta y... Tenemos galletita. Y esta hora, digamos, es una combinación peligrosa, pero bueno, sí, vamos con eso, lo escuchamos más temprano en Sacha. Y bueno, sí, justamente es acercarnos a la radio para invitar a los oyentes a empezar a retirar las semillas. Son semillas que nos quedan de la campaña pasada, porque ya está discontinuado el programa, pero bueno, quedan todavía para sembrar y estamos en momento de hacerlo. Entonces es que lo aprovechen porque, bueno, estamos en momento. Ahora es momento de sembrar otoño-invierno. Exactamente, sí, ya prácticamente, capaz que algún zapallito medio reparado, o sea, protegiéndolo de los fríos podás hacer, pero ya es de lleno otoño-invierno. Otoño-invierno tenemos todas las... Los zapallitos, las calabazas, todo eso es de verano, digamos. Claro, sí, no le gustan las heladas. Y lo que tiene ciclo corto, digamos, como un zapallito que se cosecha en verde, capaz que podemos jugar a meter un último zapallito. Pero ya ya he jugado, digamos. Claro, las plantas que tienen una maduración más lenta, si bien son de la misma familia, ya no es recomendable. Entonces vamos con todo el team otoño-invierno, que es generalmente todas las hojas, algunos frutos como las arvejas y las habas, pero mayormente es el momento de las hojas, ¿no? De la lechuga, las coles, espinaca, acelga. Tenemos rabanito, tenemos la remolacha, que es la prima hermana de la acelga, también. Así que es el momento, quizás un poquito, a alguna gente le gusta más la de otoño-invierno porque es un poco menos trabajosa la huerta, no hay no están tan despiertas las malezas, un poquito son ritmos más acompasados, pero bueno, hay también para entretenerse. O sea, ahora arrancaría el tiempo como de las hojas verdes. De la hoja, claro, sí. O sea, digamos, las lechugas, las espinacas, acelga, repollo. Sí. Hay un tema que capaz que, no sé si no es tu campo un poco esto, pero hablan de que el consumo de trigo en esta época por ahí no es el más recomendable en cambio de estación. No sé si has escuchado hablar de esa teoría. ¿Del trigo? Sí. O de la harina, digamos, de la harina y ese tipo de trigo, digamos. Claro. Pero no sea asociado a qué decís vos. Hablan de enfermedades respiratorias que pueden llegar a generar irritación en esta época de más sequedad. No sé si. La verdad que eso hay que hablarlo con los especialistas de la salud. Claro, yo preguntaba porque quería saber más o menos cuáles son las características del trigo. En esta época no hay época de trigo. A ver, el trigo es un pasto, o sea, de la familia de los pastos, de las gramíneas. Nosotros de toda esta familia consumimos generalmente los granos, como el trigo, avena, cebada, centeno, son los cereales de invierno. Tenemos cereales de verano, que es el sorgo y el maíz. En el caso del maíz lo consumimos también inmaduro, digamos, como choclo. Pero todos los demás se consumen como granos ya maduros, ¿no? Son frutos, técnicamente, botánicamente hablando, son frutos, y que se aprovecha la harina. La harina esa a veces originalmente era una harina integral, o sea, era una harina donde se molía todo el grano y sus hojitas protectoras, entonces le da un contenido más fibroso. Hoy en día, es más refinado. O sea, se usa solamente sin tanta el aporte de fibra, que tiene sus bemoles en el tema de la salud. Pero bueno, es un cultivo que se siembra generalmente a fines del invierno, promediando el invierno, depende de la zona, y se empieza a cosechar acá en Salta a fines de noviembre, principios de diciembre ya tenemos. Y a veces se hace como un cultivo se puede hacer un cultivo de segunda de trigo, hacer 2 trigos en el año. Pero bueno, ya estaríamos en la cosecha. No, estoy tratando de armar el rompecabezas del tema de la alimentación del trigo y en qué momento
entiendo que tiene que ver también por el tema de empezar a esta movida de poner en valor, de consumir los alimentos de estación, digamos. Bueno, el caso de los que... cereales, que quizás una de las grandes revoluciones de la humanidad, incluso que a veces bastante con distintas interpretaciones, pero bueno, justamente cuando la humanidad encontró los cereales, que es algo que se puede acopiar, claro, empezó cierta, para algunos dicen una época de bonanza, para otros una desgracia, pero digamos, se pudo acumular alimentos en una escala sin mucho más grande, claro, sí. Entonces, una virtud que tienen los cereales es su conservación. Claro. Por eso se puede poner en silos, se puede poner en recipientes, o sea, es un producto que tiene muy baja humedad, entonces eso facilita su conservación y se puede usar a lo largo del año o diferido entre años, claro, digamos. Entonces, a diferencia de los productos frescos que obtenemos de la huerta, si no media un tratamiento son de consumo inmediato. Claro. Salvo que hagas una conserva, ¿no? Que es un chucrut, que hagas una deshidratación. Pero digamos, los productos frescos o una conserva de tomates, digamos, es un producto con un gran contenido de agua, entonces hay que mediar algún proceso para estirar su uso, digamos. En cambio, los granos, como por ejemplo el trigo, ahí ya viene moldeado por la naturaleza. Originalmente es un producto alimenticio que se puede conservar un largo periodo de tiempo en función de que tiene muy poca cantidad de agua. Es una semilla, digamos. Técnicamente es un grano, un fruto, pero bueno, básicamente es una semilla, algo que tiene muy bajo contenido de humedad. Entonces se puede diferir a lo largo del tiempo su uso. Bien, y con respecto entonces a las semillas que van a estar entregando en este kit, sí, de estación, ¿qué variedad de semillas es la que se puede encontrar en el kit? Bueno, un poco la fuimos repasando, toda una variedad de hojas, rabanito, repollo, cebolla, puerro, habas, arvejas, y creo que iba la remolacha. La remolacha, saben, es la misma especie que la selga, nada más que está seleccionada para cosas distintas. De hecho, si uno la mira bien la hojita de la remolacha, es una selga media rojiza, pero bueno. ¿Pero es más dura o no? Zanahoria, zanahoria, sí, ahí, gran exponente del invierno, del otoño e invierno, sí. Pero la hoja de la remolacha es más dura, un poco más agreste, ¿o no? Para consumo, digo, para... Es cuestión de hervirla lo suficiente, digamos, ¿no? Pero digamos, es la misma especie que la selga. De hecho, si uno la dejara florecer, podrían intercambiarse, digamos, se podrían cruzar. Pero a lo que iba es, uno dice, bueno, enumera la remolacha y bueno, uno consume en realidad las raíces. Pero bueno, es la misma familia que la selga, digamos, la misma especie, ¿no?, que la selga. Entonces ahí esas todas van para esta época. Se puede hacer, las semillas más grandes las podemos hacer en siembra directa, o sea, directamente en el lugar donde después van a crecer, y en las otras la podemos sembrar en espacios más chiquitos, en almácigos, para después trasplantar. Las únicas que no se recomiendan trasplantar son las que aprovechamos las raíces, porque en el trasplante a veces se deforma su crecimiento. El rabanito no da, o sea, no es técnicamente una raíz, pero bueno, es un órgano subterráneo, pero crece tan rápido que no vale la pena hacer almácigo. Y la zanahoria, que justamente lleva más periodo, a veces en el trasplante puede tener alguna malformación. Entonces no se recomienda. Entonces la zanahoria va en siembra directa, o sea, no hacemos almácigo. Para esta época, para preparar el suelo, ¿hay alguna recomendación? ¿Cómo hay que mantener el suelo en esta época? ¿Se tiene que cuidar de ahora que empieza a bajar un poco las temperaturas? ¿Qué es lo que se recomienda para la preparación del suelo? No, la preparación del suelo siempre, bueno, hoy lo escuchaba el Sacha, decía, bueno, esto de hay como escuelas distintas, ¿no? O sea, hay una convencional que, bueno, que hay una gran remoción del suelo, o sea, una fragmentación del pan de tierra y todo eso, que nuestros suelos, sobre todo del Cafayate, son suelos de base arenosa, ¿no? Claro. Suelos arenosos que son sueltos. Entonces,
Ya como que en general no es tanto necesario como algunos suelos en San Carlos, que son más pesados, más arcillosos, ahí es más necesario laborearlos para lograrlos a que sean más migajosos, más esponjosos. Habría que procurar esponjarlos, airearlos, Sí. sin dar vuelta al pan de tierra, ¿sí? Para que no, ok. porque aunque no parezca, parece que todo el suelo parece lo mismo, la parte superior del suelo está en contacto con el aire, tiene mayor aporte de hojas y mayor contacto con el oxígeno del aire, entonces tiene otro tipo de vida y otra disponibilidad de nutrientes que los que están más en profundidad. O sea, Entonces, ¿serían menos? no, en la superficie tenemos una mayor disponibilidad de nutrientes. Bien. Producto del aporte de las hojas, del crecimiento de todo tipo de organismos, ya sea microorganismos u organismos un poquito más grandes, o sea, insectos, lombrices, que ayudan a que a los residuos de las plantas, las hojas, las raíces, se vayan descomponiendo. Esa descomposición otorga fertilidad al suelo. Entonces esa parte se acumula más en la parte superior del suelo que en la parte inferior. Entonces se recomienda, si uno va a laborear el suelo, no mezclar la parte profunda con la parte superior, porque justamente está alterando, digamos, el funcionamiento del suelo. Eso es como una cuestión general. O sea, sí. En la medida de lo posible tratar de generar el menor disturbio, el menor... sí, disturbio es un término ecológico. Sí, no, digamos, es decir, el menor modificación del suelo. Exactamente, vos lo que Uh-huh. dijiste bien, la modificación. El suelo como está, funciona bien. Los aportes, sí. Bueno, ahí le podemos aportar compost, podemos aportarle mantillo. El compost es una pregunta que me hacía yo y que me estaba haciendo un amigo. ¿El compost tiene que ser puesto abajo o arriba de la plantación, digamos? Bueno, se puede poner en la primera superficie, el compost finito, el llama, a veces en la técnica del compost, algunos realizan un zarandeo, ¿no? Ajá. Entonces separan, digamos, como una fracción más finita, más... Un tamizado, digamos. Tamizado. Ajá. Eso lo podés incorporar en los 10 hasta 15 centímetros del suelo, que es donde exploran las raíces. Incorporarlo, ¿no? Hacer pequeños hoyos o con alguna herramienta ir distribuirlo sobre la superficie, y con alguna herramienta lo vas hincando como para que penetre. Para que vaya. Uh-huh. La parte más gruesa del compost, y ahí va a otra recomendación en el cuidado del suelo, que queda como puede ser restos de corteza, de tallos, cáscaras, digamos. Cáscaras, lo que no pasó, lo que quedó arriba del tamiz, lo podemos usar con un efecto de mulching o de acolchado del suelo, uh-huh. que es una manera de protección física de la superficie del suelo tiene por lo menos dos o tres grandes recomendaciones. Uno, la protege del sol, sí. del sol directo, entonces eso reduce, digamos, la agresión del sol sobre el suelo, reduce las tasas de mineralización, deshidratación, del calor excesivo y la deshidratación del suelo, o sea, uh-huh. la pérdida de agua. Entonces todo eso es recomendable, una pequeña capa que puede ser esta fracción gruesa del compost, digamos, lo que no pasó del tamiz, o incluso restos de paja, hojarasca, hasta la misma hierba ya deshidratada. Eso es todo, cumple una función más física. La Lo hierba otro es más deshidratada, una cuestión química. Claro. ¿La hierba deshidratada entonces es favorable para un compost? ¿Para un compost? Sí, claro. Sí. Ah, bueno. Es una hoja finamente dividida, media lavada, ¿no? Ya claro, no, sí. Pero digamos, justamente lo que interesa, hablábamos de la fibra de los cereales, lo que interesa en el tema del compost son todos esos compuestos celulósicos, de lignina, resistentes, que dan alimento a todo lo que es los microorganismos del suelo y no solo activa la vida del suelo, sino la liberación lenta de nutrientes. Entonces todo eso, la fertilidad del suelo, la capacidad de dar vida al suelo, tiene como tres aristas. La arista química, que es la nutricional, uh-huh. O sea, lo que uno dice, bueno, lo que más comúnmente se hace, que es, bueno, le agrego esto, un fertilizante sintético, esto, la química, pero también hay una cuestión física que es
la disposición del suelo, el funcionamiento, el agregado del suelo, que colabora con los procesos de infiltración del agua, con los procesos de aireación del suelo, el intercambio de gases. Las raíces de las plantas no respiran, como toda parte del organismo vivo, pero ese oxígeno que necesitan no le llega por un sistema circulatorio como tenemos los animales, digamos. En la planta toman el oxígeno propio del suelo. Sí. Entonces necesita estar aireado, no solamente hidratado. Entonces, que el suelo tenga poros, que tenga pequeños grietas, fisuras, que ayuden no solo a que entre el agua, sino que haya un intercambio gaseoso, que entre el oxígeno y que salga el dióxido de carbono que van respirando las raíces, al igual que cualquier otro ser vivo. Entonces, eso es necesario y eso lo ayuda la cuestión física del suelo. Y hay un tercer elemento que es la fertilidad biológica. O sea, un suelo tiene capacidad de dar vida en función de que haya vida en el suelo. Claro. Y esos son microorganismos, bacterias, hongos, incluso hasta virus, lombrices, nematodes. O sea, hay algunos que son favorables a las plantas y otros que son antagonistas de las plantas, digamos, pero todo eso hace a la vida en el suelo. Cuanto más vida haya en el suelo, más se regula mutuamente. Entonces la fauna fauna y flora benéfica controla aquellos organismos que le hacen daño a las plantas que nosotros queremos cultivar. ¿La modificación del suelo puede colaborar, digamos, a que ese equilibrio se rompa? Sí, claro, sí. O sea, un excesivo calentamiento, una excesiva deshidratación reduce la vida en el suelo, no solo en la cantidad de organismos que pueda estar presentes, sino en el tipo de organismos que están presentes. Justamente los elementos fibrosos, como son los tallos, las cortezas, alimentan una fracción de microorganismos que son favorables a la vida del suelo, a la estructura del suelo, al funcionamiento biológico del suelo, claro, ecológico. Entonces, que ni hablar que la quema de pastizales está totalmente, sí, es una locura, digamos, por decirlo así. En términos de protección del suelo, o sea, no se lo hace justamente con una intención de agredir al suelo, o sea, nadie busca agredir al suelo, pero hay dos elementos que se usan por el cual se hace la quema de pastizales. Uno es que provoca como una poda enérgica, claro, de eliminar todo lo material medio viejito, entonces como que libera el campo de acción a nuevas semillas. Que eso es una cuestión deseable, por eso se hace. Y por otro lado genera como un pulso, como una de fertilidad química, o sea, todo lo que estaba quemado se traduce en ceniza. Hay gran parte que se volatiliza, se va en los gases, en los vientos, en los humos, también. pero hay una parte que queda en el suelo como fertilidad. Pero bueno, es más lo que se pierde que lo que se gana. O sea, claro, ese suelo va perdiendo... porque si hay esos microorganismos, digamos, esos microorganismos se pierden. Pierde vida, pierde nutrientes, o sea, gran parte de los nutrientes deseables en el suelo, necesarios para la vida, toda la vida del suelo, incluso la vegetal, se pierden en el hecho en la quema. O sea, ni hablar del nitrógeno, parte del fósforo, el carbono, se pierden en la quema, se pierden como gases. Claro. Entonces, son sistemas que van perdiendo nutrición química año tras año. Y encima queda una superficie totalmente expuesta que nuestros vientos, las lluvias torrenciales, lo van degradando aún más. O sea, el viento va accionando y va eliminando la parte superior del suelo, que, como te mencionaba antes, es la parte más rica. La parte más rica, claro. Es la parte más expuesta, la parte más rica, la que tiene más vida, y lo dejamos a merced del viento y a merced del sol. El sol también no solo deshidrata, sino que acelera toda una serie de procesos de oxidación que deterioran la calidad del suelo, básicamente. Claro. Entonces eso lo hace que sea deseable mantener con cobertura el suelo, ya sea viva, o sea, hojas de las plantas que nosotros cosechamos, incluso hasta las malezas, o
muerta, ya sea las pajas, residuos vegetales, corteza. Acá no tanto, pero en otros lugares he visto que el triturado de las cáscaras de nueces, las cortezas, ¿qué puede ser? Bueno, las pajas en general, digamos, ayudan a la protección del suelo. Claro. Y lentamente se van compostando por su parte. O sea, uno imagina un colchoncito, no sé, de restos de paja, de tallos de trigo, y la parte de arriba es nosotros la que vemos, pero hay una parte que está pegada al suelo. Esa parte que está pegada al suelo está a oscuras, está en contacto con la humedad del suelo, tiene una temperatura ni muy elevada ni muy baja, y en contacto con los organismos del suelo, eso se va descomponiendo, se va compostando. Bueno, esto no hace falta más que ir al monte acá en un poquito y se ve el resto de las ramas, el resto de las hojas. Exactamente, bueno, el compostaje lo que hace es imitar este proceso natural, digamos, lo controla, de alguna manera lo puede acelerar, pero es un proceso natural, y lo que acá comúnmente es el mantillo. Claro, el mantillo. El mantillo justamente que cae de los arbustos, de los árboles, queda al resguardo, a la sombra, en un ambiente un poco más húmedo, y en función, o sea, también con el aporte de los orines, de la fauna, lo que comen las excretas de la fauna, eso lo va ayudando a su descomposición y al ciclo esto de los nutrientes, ¿no? Los nutrientes no vienen de otro lado, vienen del mismo lugar, digamos, se van recirculando. Estas semillas que se van a entregar ahora, también quería hacer una consulta que aproveché que ayer me había escrito, digo, voy a hablar sacarme la duda con amigos también que son fanáticos del tema de esto. El tema de las semillas de esta estación, ¿son recomendables a estas semillas, digo, a estas plantaciones, estas huertas que se van a hacer ahora, son recomendables agregarles, digamos, por ejemplo, algún arbolito al costado, alguna planta al costado para el tema de justamente de mantener la humedad, de que le dé un poco de sombra, le alterne un poco sol y sombra? ¿Cómo es recomendable diseñar esa parte de la...? Bueno, mira, las especies cultivadas como hortícolas, o sea, las especies hortícolas tienen la particularidad que son especies de un ciclo de vida corto. Ajá. O sea, casi por definición, son ciclos anuales, o sea, como mucho anuales. Uh-huh. Hay algunos bianuales, pero lo usamos anualmente, que es el caso de la zanahoria, por ejemplo. La zanahoria tiene un ciclo de vida que dura 2 años, pero nosotros lo cultivamos como para que sea, no la dejamos florecer. Bien. Pero bueno, son ciclos cortos, son plantas generalmente que necesitan mucha radiación solar, ajá, mucha luz. Si bien hay algunas que toleran un poco de sombra y hasta les es beneficiosa, pero generalmente son plantas que requieren pleno sol, una cantidad mínima de 6 o más horas diarias de luz solar o de claridad, digamos. O sea, claro, sí. No sol directo, digamos. Pero bueno, no, sí sol directo. Entonces hay que ver si están cerca de una planta perenne, digamos, de un arbusto o de un árbol, que el tema de la zona, el de la sombra, el tema de los nutrientes, de colocarlas hacia el norte de la copa del árbol. Si esa copa del árbol es muy frondosa, yo en casa justo tuve que cambiar la huerta porque tenía demasiada, ajá, sombra de unos algarrobos, y ya lo mudé, e incluso le intercalé un duraznero, un membrillo y otra planta frutal, pero las voy a mantener bajas para justamente el tema del sombreado. Sí. Y en realidad las especies hortícolas, lo más fácil es tratar de cultivarlas sin la presencia de plantas perennes, bien, que le den sombra. Hay algunas que lo toleran, pero bueno, ahí hay que ver. Lo ideal es que no, digamos. Lo ideal es que no. La mayoría de las plantas hortícolas necesitan una buena irradiación solar. Hay algunas que toleran situaciones de sombra. En nuestro caso, a veces, cuando hablamos de sombra, no es tanto la sombra en sí, sino la protección contra la deshidratación excesiva. No es tanto un problema de luz, sino de atajar, de dar unas condiciones más de humedad. Pero mantener el riego un poco más constante. Sí, tiene que andar, y la mayoría de las plantas hortícolas necesitan una buena insolación, una buena
si pueden tolerar la presencia de otra planta más grande, pero justamente no tiene que ser excesiva. Claro, esto tiene que tener con que en esta época el sol no es tan fuerte como en el verano, digamos. Claro, Entiendo bueno, sí, podrías, sí, pero bueno, justamente en esta época es discutible. Debatible. Tenemos menos horas de sol, Sí. propio de la estación otoño-invernal, pero tenemos menos nubosidad también, Ajá. ¿no? O sea, vos fíjate que ahora tenemos sol Sí, el cielo limpito. limpito. Entonces, si te descuidas la primavera a veces suele ser más castigadora que el verano, justamente por la falta de nubosidad. Uno dice, bueno, tengo días más largos, sí, pero tenés mayor presencia de nubosidad. Y tenemos la época de las precipitaciones. Entonces eso hay que regularlo. Repito, las especies hortícolas algunas pueden tolerar algún grado de sombra y les es beneficioso sobre todo por el resguardo de la humedad. Pero tendrían que andar Claro, con la humedad de la tierra que uno le provee. Sí, hay que proveérsela adecuadamente, promover el crecimiento de las raíces, o sea, justamente que tenga un suelo bien esponjoso, que las raíces puedan penetrar, que quede limitada su exploración de las raíces, ¿no? Que si tenés un suelo duro a los 5 centímetros, te queda una maceta, ¿no? Claro, claro. Y eso va en detrimento de la capacidad de retención de agua, sí. Diego, y para el tema de las semillas, vamos volviendo de a poquito, paso a paso, pero te quería consultar estamos esperando horarios, la empanada, sí. ya nos quedamos, el horario para poder retirarlas y qué es lo que se necesita para retirarlas, simplemente anotarse, ¿cómo es el tema? Sí, desde 8 a 16 estamos seguros, porque de alguna manera nos alternamos, ¿viste? Con las salidas a campo y todo eso, pero de 8 a 16 hay gente seguro ahí en la oficina del consorcio en Monseñor Pedraza 22. Sí. Ahora no estamos organizando campañas de entrega en otros parajes, pero bueno, se comunican o nos le hacemos llegar si no, y creemos que estamos bien para esta campaña de otoño-invierno, y justamente vamos a dar charlas de multiplicación de semillas para que la gente pueda hacerse su propio material. ¿Para cuándo es la charla? ¿No hay fecha? O todavía no tenemos fecha, tenemos que programar, ya cuando apenas la tengamos para el teléfono, nos molestamos de vuelta, sí. Al teléfono para solicitar estas semillas, acá tengo el teléfono tuyo, 556. Sí, puedes dar ese, sí. 11680575556. Es para poder coordinar si en todo caso si no hay. te doy el otro, el 3868 40 61 57, que es el local. Entonces, el fijo, digamos. No, es fijo, es celular. Es celular, bien. pero o sea, me pueden mandar WhatsApp. Y ahí cualquier cosa coordinamos y ahí se la hacemos llegar, qué sé yo. Bueno. Pero bueno, de 8 a 16 nos encuentran en la oficina seguro. Perfecto. Y hay, digamos, colecciones para distintos tamaños de huerta. Entonces, bien. Para las huertas más chiquititas hay una colección de menos cantidad de semillas y menos especies, y en la medida que se dispone de más terreno, aumenta la diversidad y la cantidad de semillas. Igual tenemos semillas sueltas, entonces podemos llegar a fraccionar. Al requerimiento, digamos. Hay requerimiento o podemos tratar de armar un combo a la medida. Perfecto. Estamos hablando con el ingeniero Diego Kalman de el INTA, porque ya se empieza a entregar lo que son los kits de semillas de estación otoño-invierno, así que aprovechar esta oportunidad de de empezar a armar a los que no han empezado ya su huerta y los que ya la tienen, actualizarla, digamos, con frutos